El siguiente programa es presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional. Bienvenidos a tu programa Derecho y Palabra. En la edición pasada tuvimos con nosotros al señor Daniel Marte y te ofrecimos un segundo programa. En aquel entonces hablamos de la cizaña. Hoy queremos hablar de escudriñar las escrituras, no solo en la iglesia, sino en la vida diaria y en la política. Y queremos tener un diálogo profundo de un profesor de universidad cuyos 2 libros de texto son totalmente incompatibles para usted. La Biblia y el arte de la guerra. La Biblia basada en la verdad, el arte de la guerra basado en el engaño. Pero se sorprenderá cuántos engaños aparecen en la Biblia. No te vayas, continuamos en breve. Hemos estado hablando en nuestros últimos programas de cuestiones que están pasando en movimientos religiosos y colegios que se han defendido a sí mismos. Los últimos 2 programas antes del día de hoy van dirigidos en esa línea, pero hoy queremos hablar al interno de la iglesia, porque si nos podemos unir para defender la integridad del evangelio hacia afuera, ¿cómo entonces vamos a defender la integridad del evangelio hacia adentro? Porque el apóstol nos invita a que nos preparemos para contender por nuestra fe. Y el que contiende no necesariamente es simpático. Eso es así. No es simpático porque algunas veces la verdad duele. La verdad duele porque una verdad muchas veces nos señala, muchas veces nos apunta. Muchas veces nos abre heridas, pero son heridas necesarias para nosotros darnos cuenta cuán mal podríamos estar o cuán mal estamos. Entonces yo tengo un problema con eso. ¿Cuál? El Señor dice, si la verdad duele, dice, yo soy la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Pero, ¿cómo tú me empatas eso? Bueno, te lo empato fácil. ¿Sabes por qué? Porque dice, yo soy la verdad y la vida. ¿Cuál es la verdad que tú y yo más le tememos? Que nos digan cuál es nuestra condición. Una condición de pecadores, una condición, como estamos hablando, ¿verdad?, fuera del aire, ahorita. Decimos que somos mentirosos, nos podemos aprovechar de la gente. O sea, que la verdad de Jesús no es una verdad que te pasa la mano, es una verdad confrontativa con lo que realmente nosotros somos. Eso es así. La verdad de Dios nos viene a decir cuál es nuestra verdadera condición como hombre, como sociedad. O sea, cuando tú vienes a ver, si yo hubiese querido, ¿verdad?, una verdad suavecita, pues yo hubiese ido donde mami. Yo soy hijo único y todo lo que yo hacía estaba bien. Pues, pero cuando yo fui a los pies de Jesús, todo lo malo, todo lo sucio, todo lo pecaminoso, Dios lo puso delante de mí, porque así era que yo podía darme cuenta que yo necesitaba un redentor, que yo necesitaba un salvador. Me acaba de recordar una anécdota. Mami nos tapaba, pero tú piensas que las mamás son bobas. Oh, no, pero no. Las mamás saben más. Los papás también saben. Oye, yo creo que el padre que ama también da la vida por un hijo. Claro que sí. Y que quizá no lo carga, pero ama también con la misma intensidad que la mujer. Pero tenemos unos diferentes paquetes. Sí. Tenemos que reconocer que las mujeres tienen unas sensibilidades más allá que nosotros, claro, en ciertas áreas, sobre todo en la crianza. Pero mi sobrino estaba mintiéndole a mami. Entonces, yo aprendí, ¿verdad?, que no siempre tú le dices a la gente para que reaccione que miente. Tú lo vas llevando poco a poco. Y yo le decía, ok, me cambiaba las piezas, ok, ahora me traen los recibos de las piezas. Pues como yo soy abogado, me trae los recibos y yo, ahora me traen las piezas viejas. Entonces ahí lo trancaba. Entonces empezamos en un proceso de verdad, de que el muchacho no me lo desviaran. Y yo, mami, fulano te miente y tú le crees. Y mami se echa a reír, bueno, me miente de la misma manera que tú me mentías. Y me dejó sin argumento y digo, ok, mami, entendí, estabas usando con él lo mismo que hiciste conmigo. Exacto. Y me fuiste llevando a la verdad. Exacto. A veces Jesús brega así, pero sí, a veces no. Y a mí me da gracia porque la primera conversión que yo recuerdo en la Biblia, el Señor le dijo de frente lo que hacía. Exacto. Pero esa persona estaba buscando su verdad. Exacto.
¿Cómo tú ves eso? Fíjate, Porque estamos hablando de escudriñar la Escritura y si no sabemos lo que buscamos en Cristo, estamos perdiendo el tiempo. fíjate, yo creo que eso es algo que es bien importante. Yo creo que si nosotros realmente queremos descubrir la verdad, tenemos que tener eso bien claro. Porque muchas veces lo que hacemos es que queremos buscar lo que nosotros queremos realmente escuchar. No tenemos la verdadera intención de buscar la verdad que Dios quiere para nosotros. O sea, estamos hablando del texto. Yo Exacto. voy al texto a encontrar en el texto lo que yo quiero. Exacto. Y si vas así, vas a encontrar lo que buscas. Así mismo es como muchas personas, y da casualidad porque hablábamos esto hoy en un encuentro que tuvimos con una dama en Plaza Las Américas, mi esposa y yo. Ella nos decía que yo perdono, pero una vez yo perdono, pues mantengo a la persona alejada de mí. O sea, no me vuelvo a reunir con ella. Y yo le pregunté, ¿cuántas veces dice el Señor que tú tienes que perdonar? Le preguntaron a Cristo. Y pues el Señor dijo 70 veces 7. ¿Cómo nos vas a perdonar 70 veces 7 si no te relacionas? Justamente la respuesta que yo le di. Y cuando multiplicamos 70 veces 7, y eso es en un día, ¿cuánto es 70 por 7? 490. 490. O sea, que fíjate las Cuando vas veces... por la 300, perdiste la cuenta. Exacto, sí. O sea, Ahora vamos a aclarar que eso no aplica en los casos de maltrato. No, claro, O sea, claro. Sí, estamos hablando de sí. gente sana que por su propia naturaleza miente o falla. Exacto, sí, O sea, sí. Que no, Sí. para que no vayan a malinterpretar lo que Es la estamos cuestión, diciendo. exacto, sí, sí. Ya en el caso de maltrato ya son totalmente... Que ya ahí, mientras más lejos, mejor. Exacto. Y son cosas que muchas veces nosotros, como decimos que amamos a cualquier condición. ¿Sabes por qué me río? Porque en el contexto político esta persona me dice, a mí tú no me amas. Y yo dije, yo te garantizo que yo te amo. ¿Cómo tú me lo garantizas? Porque el Señor me dice que ame a mis enemigos. Y tú eres mi enemigo. Entonces se echó a reír, te tengo que amar, tengo una orden de amarte. Entonces es bien fuerte entender esa verdad. O sea, tú tienes que amar al pecador para poderle amar, hablarle del amor de Cristo. Exacto. No amar su pecado. Ahí es donde tal vez la parte más difícil. O sea, porque es bien fácil, ¿verdad? Y esto lo escuchamos mucho. Es bien fácil amarnos los unos a los otros cuando somos hermanos en Cristo, ¿verdad? Pero cuando se nos habla de que tenemos que amar a nuestros enemigos, ya los muñequitos cambian. Entonces, ahí es donde realmente nosotros probamos que realmente somos creyentes. Tú sabes lo que yo he vivido aquí, quizás tú lo has vivido, pero quiero tirarme al medio yo. El cuestionamiento de que yo me sienta en una mesa con ciertos políticos a dialogar. Que tú con esa bruja, que con ese brujo, que con ese diablo, que tú eres como ellos. Y yo me quedé, ¿dónde se supone que me siente? Pero fíjate, Juan, ahí es donde vemos Digo, yo tengo mi contestación, pero quiero discutir cómo tú lo ves. Pero fíjate, Juan, ahí es donde vemos la dicotomía, ¿verdad? De decir que soy cristiano y el cristiano que realmente escudriña las Escrituras. Escudriñar las Escrituras. Porque ¿qué hacía Jesús? ¿Con quién se sentaba Jesús? ¿De qué acusaban a Jesús? Muchas veces, de que se sentaba y comía con pecadores. Si supiera quién es esa mujer que lo toca, si supiera con quién es el que se está quedando, si supiera quién es el que tiene al lado, no toques a los leprosos y hay un caso que toca al leproso. Exacto. Entonces, pero fíjate, haces una distinción bien buena en la diferencia entre el cristiano y el cristiano que escudriña las Escrituras. Sí, porque es que esa diferencia, y lo que yo creo que mucha gente debería saber es que es palpable. Es que es palpable. Muchas personas les gusta citar el Salmo 23. Jehová mi pastor, nada me faltará. Y yo digo, ¿realmente entienden lo que significa el Salmo 23? Jehová mi pastor, nada me faltará. O sea, que lo que tienes en exceso te lo va a quitar. No, pero entonces después ¿Cómo tú dicen, después dicen, tu vara y tu callado me infundirán aliento. ¿Realmente tú sabes lo que significa vara y callado? ¿Verdad? Porque el callado es el que tiene el loop. Ese, ¿sabes para qué es ese? Bueno, voy a empezar a hablar por la vara. La vara es para pegar fuerte. Y el callado es para romper patas. Al lobo y el callado. Y el caballo es para romper patitas. Y me dirán, ¿y por qué? Bueno, esto yo lo sé porque uno de mis mentores fue un rabino judío mesiánico, y él me dijo específicamente que, mira, el callado es cuando la ovejita no quiere quedarse en la manada. Algunas veces eso que nos dicen que los códices de los partes, eso está mal. Se la parte con el callado. No, se la parte con el callado, exacto. Se la parte con el callado. Y eso es mejor una vaca, algunos, ¿verdad? Una ovejita con una pata rota que una ovejita que se la come un lobo.
Pues entonces, muchas veces interpretamos los textos, es como una frase bien famosa, un texto fuera de contexto es un pretexto. Para quedar bien. Para quedar bien. Entonces, ahí que podemos ver que muchas veces brincamos, danzamos, hablamos en lengua, pero realmente tenemos poco conocimiento de la palabra, lo que significa la palabra de Dios. Y nosotros muchas veces empezamos a hablar de X o Y persona y realmente no hacemos una introspección de lo que significa la palabra para mí. ¿Qué significa esa palabra? ¿Qué me está diciendo la palabra a mí? ¿Qué yo tengo que hacer? Que no muchos se hagan maestros porque se atrae mayor condenación sobre ellos. Exacto, y muchas veces no entendemos eso. ¿Sabes que todavía hay gente que piensa que cuando Jesús dice que un rico se le hace difícil pasar por el ojo de una aguja, todavía piensan que es la aguja de coser, porque ni tan siquiera han ido a ver qué significaba el ojo de la aguja para el hebreo, exacto, que es el hueco debajo de un puente. Exacto. Y que el Señor termina diciendo, no hay nada imposible para Dios. Exacto. Sí. O sea, y eso a mí me llamó mucho la atención, porque cuando yo empecé a estudiar la palabra de Dios en serio, a mí me dio migraña. Y si tú me preguntas, rompió cosas en mi cabeza que eran preconcepciones. No te vayas, continuamos en breve. Quiero ver cómo aplicamos eso a la participación en la vida eclesial cuando no escudriñamos las escrituras. No te vayas, quédate, continuamos en breve. Busca CTNI en YouTube y sé uno de los miles que se han suscrito para disfrutar on demand de la gran variedad de programas diseñados para ti. Suscríbete al canal de YouTube de CTN Internacional. La mayor selección de música cristiana. La mayor selección de música cristiana. 24 horas la tienes aquí en Senda FM. Sonido que levanta y restaura. Hay un versículo que me gusta mucho con eso de la verdad. Dice, a lo suyo vino, a lo suyo vino, pero los suyos no lo recibieron. Y él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y yo creo que el que lee la Biblia, que no lo lleva a Cristo y lo deja en otra área, tiene un problema de escudriñar la Escritura. Y yo creo, ¿verdad?, que nosotros tenemos una responsabilidad también al interno de la iglesia con la palabra. Y yo siempre he dicho que estamos esperando un avivamiento, pero que yo pienso a veces que el verdadero avivamiento es un avivamiento del amor a la palabra de Dios. Tú has dado en el clavo en eso. Dice la misma escritura, dice que el pueblo perece por falta de conocimiento. Y en una de las versiones pechitas, dice el pueblo perece por falta de educación. Fíjate qué cosa tan interesante. Falta de entendimiento en una versión y falta de educación en la otra. Ambas versiones hacen mucho sentido. Porque muchas veces estamos pretendiendo llevar un evangelio, pero llevamos un evangelio con lo poco que recibimos. Yo hablando los otros días con mi esposa y yo le hacía unas preguntas a ella y me dice, pero Daniel, muchas veces es que pretendemos tal vez evangelizar o llevar la palabra simplemente con la palabra que escuchamos los domingos o tal vez con la escuela bíblica, pero nada más. No hacemos un devocional, no hacemos unos estudios inmersos en la palabra para que la palabra tome el tiempo y hable hacia nosotros. Porque esa es la parte más importante, creo yo. Dice, porque inclusive llega un momento en que Jesús le dice a los fariseos, a los saduceos y a todos los feos, le dice, ¿quieren saber quién soy yo? Y estoy parafraseando. Dice, escudriñen y van a saber quién soy yo. Fíjate, él no dice pónganse a orar, él no dice pónganse a ayunar, él no dice, ¿verdad? Busquen el Espíritu Santo, ¿verdad? Porque todavía no lo podían buscar porque todavía él estaba vivo, ¿verdad? Pero dice, busquen en las Escrituras.
y sabrán quién Y las soy yo. escrituras dan testimonio de quién Soy yo. Y hay un momento determinado que le hacen la pregunta de la resurrección y él dice, ustedes fallan porque no conocen las escrituras. O sea, entonces la gente no se da cuenta que Jesús le está diciendo eso a los que se postulan como los Maestro. Sí. a máximas autoridades de la palabra. Exacto. Entonces, a veces tú eres no, yo tengo el modelo de Jesús. ¿Por qué? Porque eso le cierra el cielo a mucha gente. Y si ustedes caminan largas millas para cerrarle el cielo a algunas personas y hacen largas oraciones para quitarle sustento a las viudas. Exacto. O sea, y es como tú dices, hay un texto bíblico que a mí me fascina mucho, porque en una ocasión escuché, yo creo mucho en el don profético, me encanta el don profético, o sea, me gusta el contexto bíblico, eso podríamos discutirlo en otro lugar, pero en el monte de la transfiguración, yo no me fijo mucho si Elías, Moisés, ni lo que dijo Pedro. Me gusta mucho lo que dice Dios. Dice, este es mi hijo amado, a él oíd. O sea, no escuches a nadie más, escúchalo a él. Yo recuerdo una crisis de fe que yo tuve con el Señor que decía, estoy cansado de leer la Biblia, háblame por sueños, háblame por visiones, dame palabra profética. Y el Señor cerró todas las vías de comunicación y desde entonces me levanto por la madrugada a leer la Biblia. Y el primer año estuve en guerra con Dios, porque yo decía, pero ¿para qué me tienes leyendo la Biblia? Entonces, para que la gente entienda, a veces no es que la necesites de memoria, es que te encuentras en una situación de vida que tú reaccionas con lo que aprendiste en la Biblia. Dice que no hay profecía más exacta Que la palabra de que la palabra de Dios. Pasarán los cielos y la tierra, mas la palabra no pasará. No pasará. Entonces, ¿cómo tú ves dentro del contexto de escudriñar las escrituras? Si nosotros estamos siendo efectivos para el interno de la iglesia y para la pretensión social que tenemos de impactar en la política partidista. Fíjate, yo creo... Porque te digo, lo distingo, la pretensión social, porque un entrevistador me dijo a mí, usted pertenece a tal partido. Yo, perdóname, yo milito en tal partido, pero yo pertenezco al Señor. Exacto. Entonces, en otra entrevista que me hace reciente, dice, oye, te tocó la frase. Me dice, no, es que muy poca gente sabe hacer la diferencia. Y dice, porque no han conocido bien al Señor. Exacto. Tú eres de Dios, tú no eres de nadie más. Y yo creo que, primeramente, nosotros debemos crecer como iglesia. O sea, cuando digo iglesia, es que cada individuo de por sí tiene que crecer. Y si tú como individuo creces en la palabra de Dios, con la llenura del Espíritu Santo, definitivamente la iglesia va a crecer. Porque ¿quién es la iglesia? Nosotros somos la iglesia. Si la cabeza es Cristo. La cabeza es Cristo. Exacto. Tú dice a él ahorita la cabeza, ahí al entender. Pero déjame darlo ahí, porque estamos entrevistando a ti, no es a mí. No. Estamos conversando. Sí. Cuando nosotros entendemos esa primera porción de que yo tengo que crecer con la ayuda del Espíritu Santo para escuchar a la cabeza que es Cristo y que es a través de la palabra. Que yo mengüe. Exacto. Pues entonces, si tú creces y entiendes tu labor aquí en la tierra, ¿verdad? Que son pocas las veces que tú le preguntas a la persona, ¿cuál es tu propósito aquí en la tierra? Ahora que eres creyente, ahora que eres cristiano, ¿cuál es tu propósito? Bueno, el propósito ya lo tenemos, ir por todo el mundo y predicar el evangelio. ¿O es otro? Es la gran comisión. Lo demás es... las herramientas que te dan. Exacto. Pues entonces, una vez yo aprendo eso, donde quiera, y fíjate lo que estoy diciendo, donde quiera que tú te pares, tú tienes que dar el testimonio de quién tú eres. Y ahora la pregunta es, ¿y quién tú eres? Hijo e hija de Dios. Pues quiere decir que donde quiera que yo voy, yo tengo que impactar a la gente como hijo e hija de Dios. Eso incluye en mi trabajo, como senador, como representante, como gobernador, como aspirante. ¿Eso le incluye? ¿O es que yo me voy a quitar el traje de cristiano, el traje de creyente? Pero entonces, ¿por qué en la vida política dicen que tu cristiandad lo determina con quién tú hablas en la política? No. Estoy diciendo lo que dice. Sí. Digo, yo quizás puedo contestar. Bueno, es que tal vez quien hace esa pregunta es que todavía no ha reconocido quién es esa misma persona en Cristo. Porque... ¿Con quién? O se está proyectando. Por eso se está proyectando. Porque si tú eres un cristiano que no te puedes sentar con el pecador, ¿cuál es tu propósito? Se está proyectando a sí mismo. Fue lo que dijiste. Vamos a la Biblia a buscar lo que yo quiero encontrar. Lo que me conviene. Lo que me conviene y lo que no me conviene no. Porque a mí me preguntan, Gao, ¿dónde tú aprendiste política? En la Biblia.
Exacto. Y en el día a día, mira, yo aprendí algo de los políticos, y te lo voy a decir. Yo los veía sacándose los ojos. Pero yo estaba ahí con ellos todos los días en el hemiciclo. Y después los veía haciendo chistes y compartiendo y caminando juntos. Y decía, Dios mío, los pastores se enchisman y se dejan de hablar. Estos tipos se acaban de dar, en términos figurados, a sillazos y ahora están comiendo juntos y haciendo chistes. Y se mantienen unidos para mantener un sistema funcionando. Porque entienden una separación. Porque sí. Entienden la separación del puesto a su personalidad. No, y te meten preso y te dice, es política, no es personal. Y yo, se lo metiste preso, no, eso es lo que yo hago. Tú te quedas, wow. Pero fíjate. Aunque yo no estoy de acuerdo que meter preso a alguien Sí, no sea personal, no, ¿verdad? pero así lo ven ellos. Pero fíjate qué distorsión hay. ¿Qué distorsión hay entre las personas que siguen a Cristo, y tengo que decirlo, siguen a Cristo, y lo pongo a Cristo entre comillas, y aquellos que dicen no seguir a Cristo, entre comillas? Porque si tú y yo nos tenemos que amar, es un requisito para ser cristiano. Sí. A menos que yo lea otra Biblia que no es la que el resto del mundo lee. Pero uno de los requisitos de ser buen creyente, buen cristiano, buen seguidor de Jesucristo, es que nos tenemos que amar el uno al otro. No importa si tenemos diferencias o no tenemos diferencias. Nos tenemos que amar. ¿Cómo es posible entonces que yo te juzgue a ti por tú sentarte con el fulano que supuestamente yo no me llevo? Pues entonces hay algo que no cuadra. Y lo que no me cuadra no es el evangelio. El que no cuadra soy yo. Pues entonces, ¿hasta qué punto yo me puedo declarar autoridad como creyente, como cristiano? Una persona me escribió, nos quedan 2 minutos para esta sesión y luego el cierre. Una persona una vez me escribió sobre la autoridad de las personas. Yo simplemente le contesté con una frase y entendió, y me di cuenta que estaba buscando de verdad. Yo dije, el que no sabe estar bajo autoridad no puede tener autoridad. Y la persona Sí, inmediatamente entendió, pero es que cogemos la Biblia para caerle a palo al otro y nos declaramos autoridad. Yo estaba leyendo en Instagram, me reservo el nombre, una página que es de pensamientos cristianos y la voy a sacar. Porque cuando Adán se comió la manzana, dice, este no sabe Biblia, porque la Biblia no habla de manzana. No, habla de fruto. Habla de fruto. Y de hecho yo tengo una diferencia con un amigo que me dice, no, yo encontré una Biblia que dice que es la uva. Y yo dije, mire, varón, si fue la uva, la manzana, me importa 3 pitos. Pero se la comió. Y eso obedeció. Entonces, eso tú lo ves, se presentan como autoridad, la gente lo sigue y no abre la Biblia. O sea, porque, por ejemplo, yo tengo una gran amiga que ella es lentísima. Me dice, pero yo me tardo en mi devocional porque yo leo el versículo que me cita el devocional. ¿Cuántas veces nosotros leemos la historia, pero no leemos el texto? Entonces, la Biblia es la historia, no el texto. No te vayas, continuamos en breve, que te tengo la última preguntita para que estés por lo menos 3 minutos ya hablando. Seguimos. La mayor selección de música cristiana. La mayor selección de música cristiana. 24 horas la tienes aquí en Senda FM. Sonido que levanta y restaura. Busca CTNI en YouTube y sé uno de los miles que se han suscrito para disfrutar on demand de la gran variedad de programas diseñados para ti. Suscríbete al canal de YouTube de CTN Internacional. Y la última que te tengo, porque la hablé con un amigo pastor y me dice, es que yo no puedo entender lo que tú estás haciendo. Yo, en mi concepto de Dios, yo creo que tú estás mal. Y yo, bueno, el día que tú entiendas a Dios, me avisas para entonces adorarte a ti. O sea, porque, entonces, pero vamos a reunirnos a tomarnos un café para que me explique. Yo, es que no me vas a entender. Entonces veo que mucha gente rechaza lo que hacen otros simplemente porque no pueden entender lo que Dios está haciendo a través de esa persona. Exacto. Porque la Biblia lo que dice es por sus frutos los Vas a conoceréis. conocer, exacto.
No por donde esté sentado, sino por sus frutos. Los otros días una persona me dijo, no, que si gana la elección, yo dije, tú sabes que ganar una gobernación puede ser la peor pérdida que tenga una persona. Exacto. Me dijo, ¿por qué? Queda destruido el resto de su vida porque está al frente y todos los dardos le llegan. Eso quizás lo que no ha entendido Pedro Pierluisi. No es lo mismo ser candidato que ser el gobernador. Sí. Lo que le pasó a Nixon. Lo que pasó a Nixon. ¿Qué tú piensas de eso? El entendimiento de Dios sometido a la política. Mira, yo te voy a decir una cosa. El momento en que, y de la forma que tú la expresaste, yo digo, mira, el momento en que yo entienda a Dios, deja de ser mi Dios. ¿Sabes por qué? Porque lo estoy poniendo al mismo nivel de mi conciencia, al mismo momento de mi entendimiento. Pues es un ser como yo y como tú. Es un humanismo. Humanismo. Humanismo Exacto. puro. 100%. O sea que tenemos el humanismo colado dentro de la interpretación bíblica. Tenemos el humanismo colado en la iglesia. La iglesia. Vamos más allá. Escondido también de don profético. Exacto. Sí. Bueno, vamos a llegar más de 3 minutos, pero vamos ahí. Hay personas hoy en día que dependen del candidato que les guste, te profetizan, son tailor-made. Me estoy mordiendo porque hay uno que está cambiando el salmo para que su candidato gane. Tengo Sí. que decirlo. Y no lo digas, es que lo tengo que decir porque es el evangelio. Sí, sí. O sea, ahora el Salmo 23 se recita con nombre de candidato y todo. Sí. Te dejo Sí, ahí. sí. Te quedan 2 minutos. Sí, pero te doy, es así. Entonces, luego nos atrevemos a decir y terminamos con así dice Dios. Así dice Dios. Así dice Dios. Y el problema lo tenemos nosotros si aceptamos el así dice Dios. O sea, tenemos que ver que estamos tomando el nombre de Dios en vano. Y eso es peligroso. Eso es bien peligroso. Porque eso trae juicio. Porque el único pecado que no será perdonado es la Blasfemia blasfemia contra el Espíritu Santo. y no podemos definir en blanco y negro qué es. Exacto. Y la palabra profética viene por revelación del Espíritu Santo. Exacto. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues mira, Juan, yo te digo sinceramente, tenemos que realmente, va a haber que levantarse 2 o 3 estandartes dentro de las iglesias a enseñar realmente lo que significa meterse con Dios. Y meterse con Dios significa, empezando, meterse en la palabra de cabeza y entenderla. No tengo tiempo para más. Luego otro día continuamos, pero te voy a regalar la frase cuando te dicen Dios dice. Que se supone que tú también tengas el Espíritu Santo, le vas a contestar, pues si Dios te lo dijo a ti, me lo diga también a mí. Dios te bendiga. Nos vemos en nuestro próximo programa. El pasado programa fue presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional.